Quédese sentado, no se vaya. Estamos listos para llevarle la mejor información de Baja California en AFN Político y algo más. Dora Elena Cortés Juárez y José Enrique García Sánchez lo invitan. AFN Político es Agencia Fronteriza de Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué privilegio llegar a todos los hogares de Baja California, incluso más allá de esta frontera con el vecino país del norte, a través de la señal de canal 176 de Baja TV, esta plataforma que operan desde Rosarito nuestros amigos de CNR Noticias. Estamos llegando simultáneamente, en vivo, en directo, a través de la señal de Agencia Fronteriza de Noticias, en su portal www.afntijuana.info. No olvide usted que esta misma plataforma, Baja TV, en canal 176, le lleva en punto de las 3 de la tarde la repetición de este espacio creado para usted, AFN Político y algo más. Estamos transmitiendo también, solo que en horario diferido, a través de la señal de canal 156 del primer sistema de noticias de PSN. Ya lo sabe usted, Agencia Fronteriza de Noticias está presente en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, y el número telefónico para mantenernos en contacto, el 608-7645, 608-7645, el número o la dirección de correo electrónico a través de la cual usted puede hacernos llegar sugerencias y recomendaciones, es afnpolitico@gmail.com, afnpolitico@gmail.com. Le recuerdo de igual manera que además de la información que el portal de Agencia Fronteriza de Noticias le ofrece a través de este espacio, pues está la información que de manera regular el portal le ofrece con todo lo que se genera en la región. Inmediatamente, tan pronto como se produce el acontecimiento, usted podrá encontrar los pormenores y el seguimiento correspondiente a lo largo del día en este portal que es portal líder en el noroeste del país. Mire, entremos en materia porque los acontecimientos de San Quintín han tenido hasta el momento un desenlace pues más tranquilo de lo que potencialmente podría haberse presentado, sobre todo después de algunos enfrentamientos breves entre jornaleros, estos jornaleros que están protestando y que según la consideración del gobierno del estado pues superan el millar, andarán en 1200 según el dato que manejó el secretario general de gobierno del estado, el señor Rueda, y para lo cual enviaron a la sur de Ensenada pues algo así como 250 elementos policíacos y medio centenar de patrullas, amén de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque se trata, pues usted lo sabe, una vía de comunicación que es de orden federal, la carretera transpeninsular. Cuando hay algo que impide el uso de esta vialidad federal, se convierte en un atentado pues a una vialidad de este orden. Y por el nivel de competencia, evidentemente hasta el propio ejército puede intervenir de ser necesario, y ya lo hizo efectivamente. Lo comentábamos aquí precisamente, y el asunto amenazaba con desbordarse, sobre todo por algunas confrontaciones muy concretas que se dieron a lo largo del día y en algunos puntos muy específicos donde se desarrollaron actividades diversas, pero en el contexto de esta enorme protesta de los jornaleros del sur de Baja California, que ya hartos de la explotación, de los abusos, de todo orden en contra de ellos y sus familias, decidieron ante la indiferencia de la autoridad a sus demandas durante más o menos un año, desde octubre del año pasado, por lo menos que se tenga documentado,
decidieron poner manos a la obra. Y sobre esto, justamente, se ha producido un documento que, mire, por su importancia, pues nos parece interesante compartirle. Usted puede, desde luego, verlo aquí en el portal de la Agencia Fronteriza, y lo genera la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de la Noroeste Asociación Civil, una agrupación que tiene entre sus integrantes, ¿verdad?, una comisión. Entre sus integrantes pues está alguien que fue procurador de los derechos humanos en Baja California, Raúl Ramírez Baena, abogado muy reconocido en Mexicali, que por cierto recientemente ganó un asunto legal, largo asunto legal, después de 3 años. Tuvieron las autoridades universitarias que reinstalarlo en la universidad, y no solo eso, sino pues volverle a dar horas clase, que es Daniel Solorio Ramírez. En fin, otros tantos promotores y defensores de derechos humanos que están dirigiendo un mensaje al gobernador del estado, y que esencialmente le están pidiendo al gobernador Francisco Vega de la Madrid no usar la represión, no reprimir a jornaleros sin haber agotado todas las posibilidades previamente, considerando que los actos de desobediencia civil que promovieron y que han estado ejecutando estos jornaleros allá en el sur de Ensenada, pues tienen un respaldo, un reconocimiento como tal, ¿no?, previsto en leyes en materia de derechos humanos. Esto desde luego no autoriza, no protege a quienes aprovechan la ocasión para cometer actos delictivos, y sobre lo cual también se produjeron algunos incidentes. La consecuencia fue la detención de más o menos 200 personas, en algunos casos específicos donde algunos particulares incluso recurrieron a actos vandálicos en contra de comercios de la localidad, lo que evidentemente la autoridad pues no iba a permitir. Pero justamente esos instantes amenazaban con desbordarse y convertirse en un problema más severo. No obstante, pues también hay que decirlo, los jornaleros procuraron en todo momento, hasta donde sabemos, deslindarse de quienes aprovecharon este movimiento para cometer actos de saqueo. Esencialmente están pidiendo atención a sus viejas, muy viejas y desatendidas demandas. Y estos activistas y defensores de los derechos humanos le piden por escrito al gobernador escuchar a los líderes comunitarios y estar consciente de que estas acciones de protesta tienen origen en el hartazgo y en las violaciones sistemáticas a sus derechos. No reprima, le dicen a los jornaleros agrícolas en San Quintín, no escuche las voces que así le aconsejan, demuestre que es usted un demócrata. Le recuerdan al gobernador del estado que los actos de desobediencia civil que están incluso previstos pues en el derecho internacional en materia de derechos humanos han sido utilizados en la lucha política por gentes de su propio partido, como Maquío, Manuel Cloutier del Rincón, que en su momento utilizó este recurso para hacerse escuchar y como parte, como una estrategia de su lucha política en la búsqueda de la presidencia de la República. Y le recuerdan pues que si los jornaleros han decidido llegar al bloqueo de la carretera transpeninsular, pues este es un derecho amparado en el derecho internacional, y cuando una persona o grupo realiza este tipo de acciones, pues es porque las vías judicial, administrativa, de diálogo y negociación ante las autoridades, pues han sido francamente agotadas. La desobediencia, le recuerdan, tiene su origen en violaciones a los derechos humanos y no tentan contra el Estado de Derecho, sino que lo fortalece. Y pues hombre, cuando este tipo de situaciones ocurre, es curioso que las autoridades invoquen los derechos de terceros cuando han sido omisos en respetar los derechos de primeros. Básicamente le dicen al gobernador del estado que para decidir una represalia física o judicial, la autoridad debe ponderar la afectación mayor a los derechos por sobre la afectación menor. Así, es más grave que un puñado de empresarios amparados por sindicatos de protección se enriquezca a costa del trabajo de miles de trabajadores agrícolas
que bloquear una carretera, y es más grave que familias enteras vivan permanentemente en condiciones de pobreza y miseria que las afectaciones temporales a la economía y a la libertad de tránsito con el bloqueo carretero. Hay, plantean en este documento, una cantidad importante de omisiones de parte de la autoridad, cosa que ya habíamos estado comentando aquí, porque efectivamente en una primera instancia y por la cercanía correspondería al gobierno municipal de Ensenada, que encabeza el profesor Gilberto Irata Chico, estar al pendiente de este asunto, aunque con atribuciones y desde luego el liderazgo constitucional, pues al gobierno del estado que encabeza Francisco Vega de la Madrid, que para eso tiene una Secretaría del Trabajo, actualmente en manos de la priista Juanita Pérez Floriano, justamente. Y desde luego también, pues a nivel federal, la Secretaría del Trabajo del Gobierno de la República, que en primerísima instancia debería estar ahí pendiente. El hecho es que ni una ni otra autoridad, los tres niveles, aparentemente han estado atendiendo estas demandas muy concretas que desde octubre del año pasado han venido planteando estas personas afectadas. Son una cantidad importante de jornaleros. Ayer por la tarde el gobernador del estado finalmente decide ofrecer allá en instalaciones militares una conferencia de prensa para anticipar que en el transcurso del día esperaban resolver el asunto y pues el secretario de gobierno estaría pues haciéndose cargo de manera concreta del diálogo, responsable directo del diálogo con los representantes de los jornaleros, que por cierto, por lo que hemos estado conociendo en las últimas horas, pues han estado ausentes de todo este proceso. Y mire usted, en sus demandas clarísimamente los jornaleros dicen que ya están al gorro, hasta el gorro, francamente, entre muchas otras cosas, de que la CTM en Baja California y la CROM, que son quienes firman el contrato en su representación, evidentemente no estén haciendo su trabajo de protegerlos. Esto no, desde luego no resta autoridad, digo, responsabilidad a las empresas, a la parte patronal. Y frente a esta situación, pues los jornaleros han venido dando a conocer un pliego petitorio, un listado de exigencias, algunas de las cuales le compartíamos justamente ayer aquí. El asunto es que este día no se han reportado nuevos bloqueos carreteros, aparentemente las cosas están en calma allá en el sur de Ensenada, en la zona de San Quintín, San Vicente. Hasta el momento no tenemos reportes, sin embargo si los hubiese, pues usted los va a poder conocer a través de aquí del portal de Agencia Fronteriza de Noticias. El panorama que tenemos hasta esta mañana es de una situación controlada, pero hasta este momento. Y recuerde usted que esta es una situación volátil, puede cambiar súbitamente de un momento a otro dependiendo del manejo que de esto haga la autoridad, particularmente la autoridad estatal, que es la principal responsable en Baja California, sobre todo porque le habría correspondido primordialmente al gobierno del estado la atención en una primera instancia de todos estos asuntos y todas estas denuncias reiteradas. Son, dice el subprocurador de Derechos Humanos allá en Ensenada, son situaciones e irregularidades que se han venido presentando desde hace por lo menos 8 años y no ha habido respuesta positiva a estas demandas. 8 años. Estamos hablando de toda la administración pasada a cargo de José Guadalupe Osuna Millán, un pequeño tramo de la anterior, correspondiente al gobierno de Eugenio Lordo y Walter, y desde luego a esta, que ya lleva 1 año y medio en el poder, en la que encabeza Francisco Vega de la Madrid, y a quien le está haciendo crisis este viejo problema, desatendido, según lo que hemos conocido. Mire, un dato más, dicen los firmantes de este documento dirigido al gobierno del estado: reprimir física y judicialmente a los indígenas en sus legítimas protestas sin resolver sus demandas da como resultado que las víctimas de violación a los derechos humanos sean tratadas como delincuentes
¿Es esa la justicia que imparte el gobierno? Le preguntan. Entre otras cosas, porque el incidente que se presentó en las horas recientes incluye el uso de las armas de fuego de parte de la policía. De hecho, hay algún video que le podemos compartir donde se muestra ese que es uno de los momentos más álgidos. Hay otros, hay uno que le transmitimos sin audio, es muy breve y tiene que ver con algunos de los saqueos de los actos eh, pues que la ley prevé como delito de orden común, y por lo cual la autoridad intervino y hay una cantidad sustancial de detenidos, por lo menos unos 200. Ahí tiene usted una unidad de Calimax, ¿sí? De la empresa Calimax, que tiene presencia en aquella zona y que fue objeto de saqueo. Esas imágenes son clarísimas, pues. Y se ha venido reportando desde hace algunas horas que al amparo de este movimiento algunos rivales aprovecharon para incurrir en el saqueo de mercancías y el ataque a comercios de la localidad. En el día de hoy algunos comercios reabrieron, pero otros decidieron mantener cerradas y bajadas sus cortinas, pues por aquello de no tenturas, francamente. El siguiente video que le compartimos ilustra justamente el momento del uso de la fuerza, una fuerza no letal, porque se usaron balas de goma, que es algo permitido, algo que tiene facultada la autoridad para su uso en algunos casos. Es un método de disuasión, es un método de contención cuando el uso de la fuerza letal no se requiere o para incluso evitarla, ¿no? Un acto de disuasión que puede impedir, evitar el uso de la fuerza letal, no deja de ser, sin embargo, pues espectacular, ¿no? Que los policías aparezcan en videos disparando a una multitud de gente molesta, los jornaleros, de gente legítimamente molesta, largamente agraviada, pues sí es sin duda llamativo y espectacular, pero sigue siendo una fuerza no letal. Vea este video con su audio original para que aprecie un instante, quizá el más álgido, de los hechos ocurridos el día de ayer. Ahí lo tiene usted. Ese es un momento, quizá el más álgido, pues, el más intenso, sobre todo por el uso de las armas, que fue posible documentar en la jornada violenta de ayer, en estos hechos que comenzaron el día anterior y que amenazaba con desbordar. Eh, pues esperemos que haya una solución, ¿verdad? Eh, caray, pero qué pena, ¿no? Qué pena que el gobernador del estado haya tenido que esperar a que ocurran estas cosas para salir a atender un asunto viejo que la autoridad no desconocía, pues. Incluso, pues francamente dudamos que su administración haya desconocido sobre este descontento y estas señales de malestar y explotación. En algún nivel de su gobierno alguien tiene responsabilidad por estos hechos y porque su omisión evidentemente ha contribuido a que las cosas llegaran a este punto de crisis en donde cualquier cosa puede ocurrir, incluida
la oportunidad que esto abre para que alguno que otro, algún grupo o algunos particulares con otra agenda, pues aprovechen el movimiento para generar condiciones todavía peores, de llegar a presionar, llegar hasta el saqueo, al desorden, en fin, ya hemos visto que estas cosas ocurren, pues, y la autoridad lo sabe, la clase política lo sabe, no le es ajeno esto, no lo desconoce, vaya, sabe en materia de movimientos sociales cuáles son los procesos típicos, las dinámicas típicas y los actos predecibles y previsibles. Así están las cosas hasta el día de hoy y hasta ahorita que son las 12 del mediodía con 26 minutos, justo hora de irnos a una pausa, no sin antes recordarle que nos acercamos al fin de semana y con esto pues la posibilidad de ir a bailar, a disfrutar con la familia, con los amigos, con la novia y el mejor lugar para ir a bailar, ya lo sabe usted, Las Pulgas, ¿sí? Las Pulgas ahí en Revolución y calle 8. Ya lo sabe usted. Vamos a la pausa y regresamos porque todavía tenemos más. ¿Sabes dónde está tu predial? Aquí. Con el pago del predial contribuyes a que nuestras calles sean más limpias y seguras, como la reparación de luminarias en diversos puntos de la ciudad, la limpieza de parques y calles, la recolección de basura en colonias y el retiro de propaganda. Nuestra ciudad merece el esfuerzo. Ayuntamiento de Tijuana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le recuerdo el número telefónico 608-7645 que tenemos a su disposición para atender sus llamados. Nuestro correo electrónico afnpolitico@gmail.com afnpolitico@gmail.com. Mire, bueno, le recuerdo que que en punto de las 3 de la tarde está a su disposición la repetición de este programa que se transmite a través del canal 176 de Baja TV. Desde luego, el archivo de este programa también queda a su disposición aquí en el portal de Agencia Fronteriza en www.afntijuana.info. Ahí puede usted encontrar, incluso en el archivo pues del portal, todos los programas transmitidos por este espacio. Y en punto de las, creo que las 11 de la noche, regularmente se está transmitiendo a través del canal 156 de PSN, del primer sistema de noticias de PSN. Mire, déjeme compartirle la invitación que nos acaban de hacer llegar para un evento de comunicadores de Baja California, Asociación Civil,
que está invitando a un foro de análisis con el tema el derecho de los niños. Este evento se va a llevar a cabo con la participación de 3 chamacos, precisamente van a ser los ponentes para hablar sobre el derecho de los niños. Ellos son Isis Coronado Mosqueda, Diego Martínez Narváez y Carlos Alfredo Vela Ruiz, en este evento que se habrá de llevar a cabo el próximo día 26, ahí en la sala de usos múltiples del Centro Cultural Tijuana, a partir de las 7 p.m. 26 de marzo, sala de usos múltiples del Centro Cultural Tijuana, que lleva el nombre del escritor tijuanense Federico Campbell, a las 7 p.m. Entrada libre, y este es un evento que los comunicadores de Baja California Asociación Civil organiza como un homenaje póstumo a nuestro compañero y colega Benjamín Lester, que falleció recientemente. Usted recordará que aquí le comentamos en su oportunidad el deceso de este compañero de trabajo, que se desempeñaba como reportero justamente en PSN. Pues su primera incursión en televisión precisamente allí en PSN, precisamente. Está usted enterado. Mire, vayamos a otro asunto noticioso, muy noticioso y relevante sin duda, porque tiene que ver con la detención ya confirmada de Guillermo Trejo Dosal, este doctor, el doctor de la dirigente estatal del PRI, por cierto, ¿no? Nancy Sánchez Arredondo, de ahí tanta defensa tan apasionada de este hombre, que fue el primer secretario general del gobernador Francisco Vega, y que pues está tras las rejas, en el penal de Mexicali ya. Él se encontraba aparentemente en Estados Unidos, cruza o intenta cruzar, algo por el estilo, más o menos, lo detienen las autoridades norteamericanas, que ya estaban alertadas sobre la existencia de una orden de aprehensión que se libró desde enero, mire usted, ¿no? Desde enero. Se le detiene y es deportado y entregado a policías federales mexicanos, y se encuentra bajo la custodia de la Procuraduría General de la República. Está acusado de cometer fraude, y el denunciante, el acusador, déjeme decirle, pues es nada más y nada menos que la secretaría, o que el secretario de Hacienda de este país, el señor Luis Videgaray, quien ha promovido en representación de la dependencia, pues imagine usted, la autoridad fiscal de este país, la acción legal correspondiente contra el señor Trejo Dosal, porque ha sido señalado de vender seguros o aseguranzas de servicios médicos en asociación con otros que son todavía funcionarios de la administración estatal y que siguen ahí trabajando en diferentes áreas, entre ellas el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Bonfante Olache, que puede disfrutar de la libertad porque pues no se tiene conocimiento de que se haya librado o pedido orden de aprehensión en su contra, solamente contra Guillermo Trejo Dosal, que finalmente ahí está ya tras las rejas. Un hombre que tuvo que salir luego de que aquí, precisamente en la Agencia Fronteriza de Noticias, se reveló la existencia de esa acción legal promovida por el secretario de Hacienda en su contra con solicitud de orden de aprehensión, un asunto que evidentemente no desconocía el secretario de gobierno y tampoco la administración estatal, difícilmente pues cómo ocultar un asunto tan delicado, pero bueno, lo sostuvieron contra viento y marea hasta que esto se conoce, se difunde, se aceleran las cosas y pues mire, lo inevitable, porque era tan predecible pues que el señor Trejo Dosal iba a tener que salir de la administración, con todo y la negativa y todas las declaraciones en sentido contrario emitidas por el gobernador del estado y por su administración a través de diversos funcionarios. El resultado ahí está. Guillermo Trejo Dosal, detenido, puesto a disposición de la autoridad federal, de la Procuraduría General de la República, para responder en este proceso
eh, penal federal que se sigue en su contra por defraudación, y todo lo que resulte pues de conformidad con lo que establece la ley en la materia. Todos los agravios que el gobierno federal le está afincando a través de su aparato procurador de justicia, desde su procuraduría. Ahí está, en este momento, en una situación evidentemente incómoda, pues, bueno, más que incómoda para el señor Trejo Dosal, pero pues ciertamente más incómoda para la administración estatal. No sabemos todavía si como resultado de el avance de este proceso legal pudiese resultar alguna orden de aprehensión o alguna solicitud de orden de aprehensión en contra de los demás involucrados. Algunos de ellos trabajan en la Secretaría de Salud, o trabajaba, me parece que finalmente salió de esa dependencia, pero quien se ha sostenido contra viento y marea pues es el actual secretario de Desarrollo Económico del Estado, el señor Carlos Bonfante. Ya le mantendremos informado sobre el avance de este asunto. Por lo pronto yo le puedo decir que aquí en la Agencia Fronteriza de Noticias pues usted puede darle seguimiento a este hecho. Mire, bueno, ya saben, para la anécdota más que otra cosa, ya anda el señor James Bond allá en el Centro Histórico de la Ciudad de México, firmando las primeras escenas, bueno, pues sí, las primeras escenas de la parte que se hará en este país, del rodaje que se ha previsto en este país. Nos visita su majestad, ¿no? El actor Daniel Craig, que es el señor Bond, James Bond, para todo efecto práctico, ¿no? En la nueva película Spectro, en la saga de James Bond, y después de este incidente en que pues ahora resulta que el gobierno mexicano no dio finalmente dinero, según algunas versiones periodísticas que han empezado a circular en últimas horas, negando pues que nuestro país hubiese dado dinero para que los productores suavizaran ahí algunas escenas y eliminaran algunas escenas que hacían ver mal a nuestro país, ¿no? Pero pues esta mañana el señor James Bond ya empezó a sobrevolar el centro histórico de la Ciudad de México, y durante estos días evidentemente el centro histórico permanecerá cerrado para que el señor James Bond venga a hacer de las suyas. Bueno, ahí está, nomás el dato para que esté enterado. Digo, si le preocupaba dónde andará ahorita el señor James Bond, pues ahí anda, sobrevolando el centro histórico de la capital de este país. Por lo pronto, mire, le voy a dar un dato que le va a encantar. Pues digo, ya estamos allá, ¿no? En la capital del país. Pues fíjese que, y le voy a compartir una nota que usted puede leer con detenimiento aquí en la Agencia Fronteriza, en el portal de noticias. El Senado, lindo el Senado, se aumentó 274 millones de pesos para la nómina, ¿no? Digo, en época de crisis y mientras otras instancias de gobierno del poder público de este país han anunciado recortes a programas sustanciales, a cuestiones y programas de orden social, etcétera, etcétera. Pues, bueno, el apoyo a los adultos mayores, ¿no? Ya lo dijo el gobierno de la República. Es decir, los que ya se apuntaron, pues ya lo hicieron. Los que no se apuntaron y que pretendían solicitar su apoyo, pues se quedan con las ganas. Este es uno de los recortes, o una de las áreas afectadas durante el recorte anunciado hace como un mes por el secretario de Hacienda, precisamente. Pero bueno, el pago de la nómina del Senado en este año será de 1.893 millones de pesos, cantidad mayor a la del año pasado, y la cual no solo es por la mejora de salarios, sino por la contratación de más empleados y asesores. Pues es tanta la chamba que necesitan quien les ayude. Es decir, se aumentan el salario, pero además contratan más gente. Es un aumento del 16.7% que equivale
a más de 274 millones de pesos. La cantidad de la que van a disponer los señores senadores para pagar asesores es de 80.33 millones de pesos adicionales a lo que ya habían ejercido. 80, menos de 80, sí, así como en la oferta, o menos de 81 millones de pesos. En contratos de servicios profesionales, tanto técnicos como administrativos, los señores senadores van a gastar un 8.24% más que el año pasado. Este equivale pues a un monto de 96.89 millones de pesos. Y el número de asesores aumentará de 255 a 282. Sí, sube de 255 a 282 la cantidad de asesores que le vamos a pagar a los señores senadores. Las plazas también aumentan en 9.38%. También el pago de sueldos, que será de 1.853 millones de pesos. Además, los salarios y prestaciones de los secretarios generales aumentarán pues un pobre 8.92%, que equivale a 6.16 millones de pesos. Las plazas del Senado van a pasar de 145 a 228. ¿Sí? Es decir, el Senado va a aprobar, va a ejercer este año 228 plazas en materia de personal, en lugar de las 145 del año pasado. Esto representa pues un aumento del 68.47%. Esto significa, este incremento, pues 117 millones de pesos, casi nada. Los salarios de los directores de área, de los secretarios particulares, consultor parlamentario nivel C, asesores ejecutivos y de proyectos, entre otros, pues también van a aumentar, van a aumentar en total a 154.69 millones de pesos. Según Miguel Barbosa, que es el presidente del Senado, están analizando los señores senadores un posible recorte de salarios a los funcionarios de entre el 7 y el 10%, pero por lo pronto ya se apuntaron para ejercer este año 274 millones de pesos más para la nómina, entre aumentos de salarios y contratación de más personal. Digo, para que pues alimente ustedes su optimismo. Esa es la cifra y esa es la decisión de los señores senadores. Qué cosas de veras. En fin. Mire, a otra cosa, mariposa. Pasemos a otro asunto, porque hace algún tiempo, en 2008 para ser precisos, usted lo recordará porque fue un asunto altamente escandaloso, pues las autoridades estatales y pues sí, federales también, pero estatales particularmente, detuvieron a una cantidad importante de policías y los exhibieron como pues gente involucrada de alguna u otra medida, de alguna otra manera, en distinta proporción con el narco. Y de este asunto le vamos a seguir hablando al regreso de la pausa, no sin recordarle que estamos transmitiendo en vivo, en directo, a través de Agencia Fronteriza de Noticias, de canal 176 de Baja TV, en vivo, en directo, en este momento. Regresamos. En el Congreso del Estado trabajamos para ti, proponemos, gestionamos y aprobamos leyes para tu beneficio, como la Ley de Inglés como segunda lengua obligatoria,
la Ley de Acceso Libre a Internet, la Ley de la Cultura Física y Deporte, así como la creación de una ley contra el bullying y el acoso escolar. Luchamos por ti. 21ª Legislatura, Congreso del Estado de Baja California. Grand Hotel Tijuana quiere que tu visita se convierta en una experiencia grande. Por ello te ofrece cómodas habitaciones, alberca, jacuzzi, un piso exclusivo para recuperación médica y una excelente ubicación. Además, come delicioso en sus restaurantes o simplemente relájate con una bebida en el 4500 Café Bar. Grand Hotel Tijuana, el hotel que lo tiene todo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El teléfono 608-7645, no lo olvide usted, y la dirección de correo electrónico afnpolitico@gmail.com para recibir sus comentarios y sugerencias. Le comentaba sobre este asunto que fue en su momento pues nota principal de los medios de comunicación, pues incluso nacional, porque fue una cantidad importante de policías en tiempos de Julián Leizaola, precisamente, que muchos policías fueron detenidos, torturados y señalados como cómplices de alguna u otra forma y en distintos grados de responsabilidad del narco aquí en Baja California. Y uno de ellos fue un oficial de rango en la Policía Municipal de larga trayectoria, además, pues, próximo a coronar con la jubilación su carrera. Él en algún momento fue responsable del pabellón de tiro de la Policía Municipal y según algunos de sus testigos, que así manejó la Procuraduría para justificar su detención, don Jesús Jacobo Aguirre pues habría permitido el uso del pabellón de tiro para algún sicario o algunos de estos sicarios en algún momento. Finalmente, después de 78 meses de encierro, una vida a esa edad, el señor Jesús Jacobo Aguirre fue dejado en libertad. Después de haber sido exhibido, etcétera, etcétera, golpeado evidentemente, es uno de los oficiales torturados aquí en nuestra ciudad, junto con otros. Algunos de ellos, usted recordará, se conoció públicamente, fue torturado hasta morir. Lo revivieron y pues ahí está, también libre, finalmente. Porque la autoridad superior, en la atención a este asunto, no encontró elementos para proceder en su contra, o porque eran inocentes, o porque las autoridades previas que iniciaron todo este proceso fueron tan ineficientes, tan ineficaces como para no probar, o porque incurrieron en acciones que violan el debido proceso de toda persona que constitucionalmente tiene derecho. Lo que finalmente también es un acto de ineficiencia y corrupción, pues. Y prácticamente todos los policías detenidos en su momento y exhibidos como delincuentes del narco han estado saliendo en libertad. Jesús Jacobo Aguirre es uno de ellos. La autoridad superior en estos temas, un juez federal, le ha otorgado todos los beneficios al señor Jesús Jacobo Aguirre
logró que un juez federal lo amparase y protegiese contra actos municipales en el sentido de darlo de baja por inasistencias. Pues como no le iban a dar de baja si fue detenido, pero ya sabes, de manera inmediata la autoridad municipal se quiso desembarazar del asunto y dijo, pues cortamos por lo santo, por lo sano, no viene a trabajar, dado de baja, ¿no? Tenemos una causal de despido justificado, no se presentó, lo corremos. Pero además, indebidamente, en su momento lo hemos comentado, la autoridad se permitió exhibir y reportar a todos estos detenidos que no habían sido todavía sentenciados en firme, no habían resultado responsables de nada, finalmente, pero por lo pronto ya los habían reportado a la autoridad norteamericana para que les quitaran el pasaporte y quedaran pues prácticamente fichados e imposibilitados para cruzar a los Estados Unidos, ¿no? Todos ellos, casi todos ellos han salido en libertad. Y finalmente el señor Jesús Jacobo Aguirre, que a estas alturas de su vida ya maltrecho físicamente, en parte por las torturas y en parte por la edad, enfermo de diabetes, afectado de la columna vertebral y de sus articulaciones, luego de 30 años como policía municipal y 5 años en prisión sin ser sentenciado, hasta que finalmente fue encontrado penalmente no responsable de los delitos que se le imputaron, pues es beneficiario de la libertad absoluta. Se decreta su libertad absoluta finalmente. Lo habían señalado algunos testigos, ¿no?, protegidos, y habían presentado alguna presunta evidencia en el sentido de que pues él había prestado ese pabellón, pero bueno, esa evidencia que sirvió de sustento para que le dictasen un auto de formal prisión en enero de 2009, bueno, pues finalmente se cayó por los suelos. Como resultado de esto, el señor Jesús Jacobo Aguirre ha buscado recuperar sus derechos ante el patrón, que no es otro que la policía municipal, le hace gobierno municipal, ayuntamiento. Luego de la sentencia absolutoria, promovió, utilizó el argumento jurídico que la ley le permite, pues para ganar un amparo federal contra los actos del ayuntamiento que lo había cesado y que le había quitado sus derechos laborales, que interrumpió sus derechos como trabajador municipal. Y en la revisión, pues en atención a esta secuencia de actos de autoridad superior, de autoridad federal, la sindicatura municipal ha resuelto que, atendiendo todo esto, se reintegren sus derechos administrativos a este oficial de policía. Esto es, pagarle sus salarios caídos durante poco más de 6 años y más o menos unos 2.350.000 pesos. Salarios caídos. 2.350.000 pesos. El salario de más de 6 años. No solo eso, reinstalarlo en su antiguo puesto. Mire usted, el resolutivo dice u ordena, dispone que el oficial Jesús Jacobo Aguirre sea restituido inmediatamente, cosa que hasta donde sabemos no se ha cumplimentado. Él debió haber sido restituido inmediatamente en su puesto policiaco, el que ocupaba hasta antes de ser detenido en noviembre del año 2008. Y la instrucción pues va, mire usted, en 2 vías. Por un lado, al secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares, que ya fue notificado, y también el oficial mayor de este ayuntamiento, el contador público Marco Antonio Dueña Soto, que aquí ha estado en calidad de invitado, usted seguramente le recuerda. Bueno, había venido cuando era tesorero, pues. Y en estas mismas condiciones, pues, los funcionarios han sido notificados en el sentido de que deben restituir sus derechos al quedar probado que Jacobo Aguirre no es
responsable de las conductas que le fueron imputadas de acuerdo con todo este proceso que le he comentado. La resolución es emitida por la sindicatura del 21 ayuntamiento, avalada con la firma del titular de esa dependencia, que es el síndico Arturo Ledesma Romo, y está ahí desde el pasado día 2, es decir, hace un par de semanas, se emite esta resolución de la sindicatura procuradora, el síndico procurador. Así es que pues se supone que esto debe ocurrir ya, en cualquier momento. Veremos si en estos días finalmente el gobierno del doctor Jorge Astiazarán Ortiz se decide a cumplir con la ley en este caso, porque pues mire, en la misma circunstancia pues están otros policías municipales que con justa razón están reclamando, pueden reclamar la reinstalación en sus cargos y desde luego el pago de los salarios caídos, luego de haberse probado que eran penalmente no responsables de las acusaciones que se les hicieron y por las que pasaron 4 o 5 años, sí, 4 o 5 años en un penal bastante lejano, por cierto, un penal de alta seguridad, acusados de ser cómplices del narco aquí en Baja California. Uno de los muchos asuntos que se atribuyen precisamente al hoy exsecretario de Seguridad Pública Municipal, Julián Leizaola Pérez, ese hombre que construyó una imagen, así como de Harry el Sucio, ¿no? Alguna cosa así. Uno de estos personajes de Hollywood, ¿no? El hombre duro, rudo, ¿no? Capaz de impartir justicia y de hacer lo que nadie ha logrado. Y mire, ahí están los resultados finalmente. ¿Qué va a hacer la administración del doctor Astiazarán? Ya lo veremos en algunos días si usted se va a enterar de esto. Pues aquí a través de Agencia Fronteriza de Noticias, evidentemente. Así están las cosas. Mire, pasemos a otro asunto rapidito porque también es un tema local interesante. Ustedes saben que desde hace un buen rato un grupo de colonos de la zona de playas de Tijuana pues se ha movilizado, echando mano de los recursos que la ley provee para demandar la eliminación del cobro de cuota ahí en la carretera, pues sí, en la carretera de cuota que le lleva a usted desde playas de Tijuana hasta Rosario. Un poco más de 600 residentes de estos 600, no, perdón, usted de estos 16 fraccionamientos colindantes con la carretera escénica, pues han firmado ya un amparo, ¿no? Por omisión legislativa y han hecho llegar peticiones formales al gobierno federal y al Senado de la República para pedir la eliminación del cobro de peaje en la caseta de playas de Tijuana, porque toda esa gente ha tenido que pagar cuotas para trasladarse a sus lugares de residencia, a estos 16 fraccionamientos, y ya se cansaron. Han decidido formar un movimiento llamado No al Cobro para Residentes en la caseta de playas de Tijuana. ¿Sí? Movimiento No al Cobro para Residentes en la caseta de playas de Tijuana. Y es que, caray, son como 12,000 habitantes según los datos que han hecho públicos estos organizadores, integrantes de este grupo, que durante o después de más de 30 años de insistencia, aparentemente han quedado ya en posibilidad de demandar la exención del pago por una omisión legislativa y sobre todo por una cosa, pues en el caso específico de ellos, pues lo correspondiente a la igualdad y libertad de tránsito, libertad de residir en cualquier parte del territorio nacional, entre otros derechos que dicen les han sido violentados. Inclusive en reciente jurisprudencia, el Poder Judicial de la Federación estableció que la autoridad en todos sus niveles y funciones debe mantener el goce de los derechos humanos y garantizar su respeto. Y en esas condiciones, hombre, pues recordaron justamente que hubo una reforma el 12 de febrero, en la Cámara de Diputados aprobaron por 380 votos a favor un dictamen con reformas para que en los caminos federales concesionados con cobro de peaje
se establezcan esquemas tarifarios o excepciones, ¿sí? Excepciones y exenciones a residentes. Con este sustento están promoviendo pues y reclamando un alto al cobro del peaje. Así están las cosas ahorita en este asunto de playas de Tijuana. Y nos retiramos agradeciendo como siempre la gentileza de su sintonía. No se le olvide este fin de semana el lugar para bailar, Las Pulgas, y la cita para encontrarnos nuevamente el día de mañana aquí en Canal 176 de Baja TV y en Agencia Fronteriza de Noticias. Que tenga un día extraordinario. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.